linfocitos B en proliferación. Y en la corteza profunda, o llamada paracorteza en otros libros, está formada única, bueno, para fines de examen, por linfocitos T. Por linfocitos T, o sea, no exclusivo CD4, o sea, puede ver CD8 también, pero para fines de examen, linfocitos T, linfocitos B. Y acá en la médula, pues ahí sí vas a encontrar ya pues de casi de todo, o sea, vas a encontrar desde linfocitos B maduros, células plasmáticas, macrófagos, anticuerpos, entre los senos medulares, entre los cordones ahí. ¿Por qué? Porque en todo esto, toda esta área se va a seguir filtrando, o sea, va a tener todavía función de filtrar. Es decir, lo que no se pescó acá, pues puede pescarse acá en la médula todavía. Entonces todavía hay muchos lo que son macrófagos para seguir vigilando y montar respuestas inmunológicas. Obviamente, bueno, es un órgano pues encapsulado, entonces lo que se van a encontrar, la característica es que van a tener muchas fibras de colágeno tipo 3 o fibras reticulares. Entonces, y colágeno creo que tipo 5 si no me equivoco. Y entonces, como todo órgano encapsulado, o sea, en todo órgano encapsulado vamos a tener muchas fibras reticulares. Imaginemos que las fibras reticulares son como un morral de canicas. O si no entienden ese ejemplo, imaginen que es una red de pesca. Una red de pesca, un trasmayo, una atarraya. Y imaginemos que la estructura del órgano pues son los peces. Entonces, ¿para qué sirven las fibras reticulares? Pues literalmente es la malla o la red que va a darle soporte o sostén al órgano. Y aquí te la remarca o te la señala. ¿Y quién las va a producir en el ganglio? Pues son esas células reticulares, que van a estar, son similares a fibroblastos, que van a estar sintetizando las fibras de colágeno. En este caso aquí vemos la porción de la cápsula, el seno subcapsular y a la corteza superficial, nuevamente enmarañado ahí las fibras reticulares. Y esta es la célula que les mencionaba, es la célula reticular, que empieza a sintetizar las fibras reticulares. E imaginemos que pues están así, estas vienen siendo las fibras reticulares, la célula reticular y los linfocitos. Hagan de cuenta que empieza a sintetizar las fibras reticulares, pero forma un compartimento. ¿Qué es esto? O sea, están como que aisladas las fibras reticulares en su zona y obviamente no interactuando con los linfocitos. Están en su zona. ¿Para qué? Hagan de cuenta que hace como una red. O sea, están como que en manojos. Hagan de cuenta que la célula hace esto. Abraza literalmente, en la pluma es la fibra de colágeno, la fibra reticular, y la célula hace esto, lo abraza o lo agarra. ¿Para qué? Para darle ese sostén a la fibra, y la fibra a su vez de sostén al órgano como tal. Una característica pues es la célula dendrítica folicular, la cual se considera, bueno, la característica de esta célula es que no procesa el antígeno. O sea, lo único que hace es captarlo. Imaginemos que es como calamardo, literalmente pues parece un calamardo. Y lo único que hace es que en su membrana, o sea, en sus prolongaciones, tiene receptores para ciertos antígenos. Y lo único que hace es unir los antígenos, dejarlos pegados, pero no los fagocita. Así como los tiene unidos o pegados a la membrana, los presenta a los linfocitos, no sé, CD4, para que monten la respuesta inmunitaria. Y esta esquemita sirve mucho para darnos una idea del por qué esa organización en el ganglio. Entonces, vamos a hablar todo el trayecto de la linfa por el vaso linfático aferente, penetra la cápsula, llega al seno subcapsular, después, acuérdense, la cápsula penetra el ganglio y forma otro canal, que es el seno subcapsular, forma el seno trabecular. Entonces, en todo este trayecto, obviamente pueden venir linfocitos, pueden venir antígenos. Entonces,
empieza toda la respuesta inmunitaria. Y a través de la sangre también puede ingresar a través de las vénulas de endotelio alto, que aquí vamos a poner un ejemplo. Llega un linfocito activo, o vamos a poner otro ejemplo, una célula pues presentadora de antígeno. Llega por la sangre, llega al ganglio, después al momento de pasar la vénula de endotelio alto, que se encuentra en la corteza profunda, se une a los receptores de la célula endotelial, bla bla bla, y genera la diapédesis, la salida. ¿Qué dijimos que hay aquí en la corteza profunda? Pues linfocitos T. Entonces, imaginemos que esta célula pues activa, imaginemos que es una célula presentadora de antígenos. ¿Qué hace? Llega directamente a la corteza profunda e inmediatamente le presenta el antígeno. ¿A quién? Al linfocito CD4. Y como recordamos, el linfocito CD4 es el encargado de montar la respuesta inmunitaria. ¿Cómo? Pues va a depender. Vamos a poner en este caso una respuesta inmune de tipo humoral. Entonces, ¿hacia quién va dirigida la respuesta? Pues hacia los linfocitos B. Entonces, así sigan esto, hace la presentación, el linfocito CD4 empieza a mandar citocinas. ¿Para qué? Para que proliferen los linfocitos B. Entonces se forma un centro germinal, se forma el manto, se forma la corona del centro germinal y empieza a proliferar. Pero vean cómo desde la corteza profunda se manda la señal hacia lo que es la porción de la corteza superficial, para que empiecen a proliferar los linfocitos B, estos maduren, se diferencien en células plasmáticas, y las células plasmáticas pues vayan a migrar hacia la médula para sintetizar anticuerpos, para sintetizar, obviamente los linfocitos B maduros pueden estar aquí también, macrófagos, linfocitos T, y se vuelvan a ingresar, en este caso ya hacia el vaso linfático, hacia los senos medulares, y estos a su vez drenen en el vaso linfático eferente. Entonces, ¿qué importancia aquí? Pues mucha. Como ya dijimos, en la corteza profunda se van a encontrar linfocitos T, entonces es una zona que se le llama timo dependiente. ¿Por qué? Porque son casi que exclusivamente linfocitos T. Entonces, si hay alteraciones en el timo, esta zona pues va a estar alterada, o sea, no va a estar formada como tal. Entonces va a estar sufriendo para realizar una respuesta inmunitaria. Esta es la distribución, o sea, hacen inmunomarcaje. En este caso hacen un inmunomarcaje contra los linfocitos B, que dijimos que se encuentran en la porción de la corteza superficial, y aquí un inmunomarcaje contra linfocitos T, que se encuentran en la corteza profunda. Entonces grábense bien cómo va a ser la estructura o la forma del ganglio, como todo un órgano encapsulado, la corteza superficial, corteza profunda y la médula. Que así, a panorámico nada más se puede distinguir una corteza, o sea, no puedes distinguir, o vas a batallar mucho para distinguir una. Por ejemplo, aquí sí se podría, aquí donde vean los centros germinales, pues vendría siendo la corteza superficial y la corteza profunda y la médula. Pero esto está muy panorámico. Bueno, nuevamente, para que logren observar cómo todo órgano encapsulado, seno subcapsular, penetra la cápsula y forma la trabécula, luego el seno trabecular con sus nódulos linfoides, centros germinales, la paracorteza, corteza profunda y la médula, y un acercamiento a lo que es el centro germinal, el nódulo linfoide, con su centro germinal, con sus linfoblastos y linfocitos maduros. Y eso es para darle un acercamiento a lo que son las vénulas de endotelio alto. Entonces, esto es a nivel de la corteza profunda. Nuevamente un acercamiento a lo que es la cápsula, trabécula, seno subcapsular, seno trabecular y los folículos linfoides. Igual otra vez, acercamiento a esta clase. Vénula de endotelio alto, corte longitudinal, transversal. La linitis reactiva es como
pues su nombre lo dice, es una proliferación de los centros germinales. Imaginemos que hay una infección, no sé, fue una faringitis bacteriana. Entonces se monta una respuesta inmunitaria. Entonces va a nivel, imaginemos que hay mucha respuesta inmunitaria en la faringe. Entonces se monta mucha respuesta inmunitaria. Entonces todas las células del sistema inmunitario, en este caso por ejemplo células presentadoras de antígeno, pues viajan a través de la sangre, por vía sanguínea. Pero recordemos que la vía sanguínea, pues, o sea, también hacen relevo en ganglios. Entonces, por las vénulas de endotelio alto que se encuentran en la corteza profunda, pues ahí van las células del sistema inmunitario, por ejemplo las células presentadoras de antígeno. Entonces ya viene una reacción inflamatoria, por ejemplo de la faringe, que se montó ahí, pero aparte hacen migración por vía linfática, vía sanguínea. Entonces se monta una respuesta inmunitaria. Entonces, si viene por vía linfática, pues bien fácil, ¿verdad? Entra por la cápsula, seno subcapsular, trabecular, y penetra, pues o sea, ya penetró el ganglio. Ya vienen como quien dice, células presentadoras activadas, bueno, ya listas para presentar el antígeno. Eso es a nivel de la linfa, o también por la sangre, a través de las vénulas de endotelio alto. Entonces, ¿qué genera? Ya viene una respuesta inmune pues activada como tal. Entonces, ¿qué genera aquí? Pues una reacción, es decir, una proliferación del centro germinal, es decir, de la corteza superficial, y es una retroalimentación positiva. Entonces empieza a proliferar los linfocitos, se forma el centro germinal con sus linfoblastos, corona, todo lo que es la proliferación o los linfocitos maduros, y esto sigue creciendo, siguen proliferando y proliferando y proliferando. ¿Y qué genera? Pues el crecimiento del ganglio. Empieza a crecer el ganglio. Entonces, ¿cuál es la característica de estos ganglios? Pues que si es infeccioso, pues son ganglios son ganglios dolorosos, móviles, pueden estar calientes, rojizos, y es lo que distingue, o sea, lo que te da diferencia muchas veces a nivel clínico, a nivel de la exploración, la diferencia entre un ganglio pues infectado a un ganglio por metástasis, es decir, por una metástasis ganglionar por ejemplo, de un cáncer. Por el general, cuando hay infección, ya lo mencioné, el ganglio se pone, pues obviamente crece de tamaño, es móvil, muy doloroso a la palpación, o sea, lo quieren mover y duele, hiperémico, es decir, muy rojo, hiperémico, perdón, caliente, y rojizo, eritematoso. Y al contrario, si es una proliferación por una metástasis ganglionar, por lo general es un ganglio fijo, duro, y no es doloroso. Es como que las diferencias. Entonces nada más la correlación clínica de la linfadenitis reactiva.